Después de un partido de fútbol, miles de personas abandonan el estadio. La mayoría deja basura. Algunos dejan destrucción en las instalaciones. Los japoneses dejan algo realmente impactante. Dejan el lugar mejor de como lo encontraron. Bienvenidos a Seaman Style. Esto es Reflexiones de Liderazgo. Eso es el efecto Japón, la capacidad de entrar en un espacio sin destruirlo, de pasar por una experiencia sin ensuciarla, de tocar algo sin degradarlo. Este principio no habla de estadios, habla de personas. Hay personas que llegan a una empresa y la vuelven más tóxica, otras que llegan a una reunión y drenan la energía de todos. Hay muchas que entran a una relación y salen apagando la confianza, la paz y la alegría. Y también existen personas que establecen orden donde había caos, que dejan esperanza donde había cansancio, que dejan inspiración donde había indiferencia. La verdadera educación no se demuestra por cómo tratas lo que es tuyo, se demuestra por cómo cuidas aquello que te es completamente ajeno. La grandeza se mide por todo lo que el mundo conserva de ti cuando ya no estás. Ese es el efecto Japón. Pasar por la vida dejando belleza donde otros dejaron destrucción. Bienvenidos a Seaman Style. Hoy en Percepciones de Imagen Personal y Liderazgo quiero reflexionar sobre un tema interesante. El efecto Japón. No como una historia sobre un país lejano, sino como una forma distinta de entender nuestra presencia en el mundo. Porque todos entramos y salimos de lugares, conversaciones, equipos y relaciones. Pero no todos dejamos lo mismo detrás. Algunos dejan cansancio, otros desorden, otros indiferencia. Y también existen personas que dejan confianza, respeto, claridad y belleza. La verdadera imagen personal comienza precisamente ahí, en aquello que los demás experimentan después de encontrarse con nosotros. Miles de personas abandonan un estadio después de un partido. La mayoría se marcha pensando que la experiencia terminó cuando sonó el silbato final. Pero algunos aficionados japoneses permanecen unos minutos más para recoger lo que dejaron. No lo hacen porque alguien los vigile ni porque recibirán reconocimiento. Lo hacen porque aprendieron que su paso por un lugar no debería complicarle la vida a quien viene después. Es como dejar un carrito del supermercado ocupando un estacionamiento. Parece insignificante hasta que tú eres quien debe bajarse a moverlo. El problema nunca fue la basura ni el carrito. Fue acostumbrarnos a creer que siempre llegará alguien más a resolver lo que nosotros decidimos dejar pendiente. Hay personas que llegan a una reunión y sin levantar la voz hacen que todos se sientan más seguros. Otras entran y el ambiente se vuelve más pesado. Las ideas se esconden y nadie quiere equivocarse. Después, ambas se marchan, pero la sala no queda igual. Eso ocurre también en casa, en una conversación difícil o en el trato cotidiano con alguien que quizá nunca volveremos a ver. Siempre dejamos algo, aunque no podamos observarlo. Por eso, esta pregunta no habla únicamente de lo que hacemos, habla de lo que provocamos. Cuando abandonas un lugar, ¿dejas una carga que alguien tendrá que resolver o una pequeña mejora que permitirá que otro continúe mejor? Hace 2000 años, los romanos construían caminos pensando en personas cuyos nombres jamás conocerían. No trabajaban únicamente para llegar ellos, trabajaban para que alguien más pudiera llegar más lejos. En nuestra vida también construimos caminos cuando dejamos información clara, cuando formamos a un compañero, cuando corregimos un proceso o resolvemos un problema en lugar de heredárselo al siguiente. Quizá nadie recuerde quién facilitó la ruta, pero alguien avanzará gracias a ella. Ahí comienza el legado. No en conseguir que todos sepan lo que hicimos, sino en evitar que quienes vienen después tengan que empezar nuevamente desde cero. En Europa, por ejemplo, la Catedral de Colonia
Muchos fueron los arquitectos que pasaron por ahí y todos dejaron una huella pensando culturalmente en las futuras generaciones, no pensando en que ellos se iban a destacar o que iban a ver o que iban a ser aplaudidos, porque ninguno de ellos vio la obra terminada, pero sí sabían que había un trabajo importante que debían hacer para que esa obra continuara. Steve Jobs contaba que su padre le enseñó a construir una cerca. Un día le preguntó por qué debían dedicar tanto tiempo a la parte trasera si nadie la vería. Su padre respondió algo que terminaría marcando toda su vida. Porque tú sí sabrás cómo quedó hecha. Qué idea tan poderosa. La excelencia nunca nació para impresionar a los demás. Nació para que pudiéramos mirarnos al espejo con tranquilidad. Nuestra verdadera imagen no se revela cuando alguien nos observa, sino cuando tenemos la oportunidad de hacer menos y aún así decidimos hacer lo correcto. Porque el carácter siempre trabaja en silencio mucho antes de hacerse visible. Hay oficinas donde el mobiliario es idéntico, las computadoras son las mismas, los procesos están perfectamente definidos. Sin embargo, basta que una persona entre a la sala para que todo cambie. Algunas personas hacen que todos hablen menos, otras consiguen exactamente lo contrario. Despiertan ideas, generan confianza y hacen que el tiempo parezca más liviano. Lo fascinante es que casi nunca somos conscientes del efecto que producimos. La psicología llama a esto contagio emocional. Nuestras emociones viajan mucho más rápido que nuestras palabras. Por eso la pregunta no es ¿qué dices cuando llegas? La verdadera pregunta es ¿qué versión de los demás aparece cuando tú entras? Imagina que entras a un ascensor. Hay 4 personas completamente desconocidas. Nadie habla. De repente alguien sonríe, saluda con naturalidad y desea buenos días. En pocos segundos el ambiente cambia. Parece un gesto insignificante, pero nuestro cerebro está diseñado para imitar mucho más de lo que imaginamos. Las neuronas espejo hacen que copiemos estados emocionales, gestos y actitudes sin darnos cuenta. Por eso, las emociones se parecen al perfume. Permanecen en una habitación incluso después de que la persona ya se fue. Todos dejamos una fragancia invisible en los lugares donde estamos. La pregunta es simple. ¿Cómo huele tu presencia cuando ya no estás? Cuando pensamos en Toyota, solemos imaginar productividad, calidad o innovación, ¿cierto? Sin embargo, el verdadero secreto de su cultura no comenzó en las fábricas, comenzó en una pregunta que millones de personas se hacen todos los días. ¿Qué puedo mejorar hoy? No la próxima semana, no cuando tenga más recursos, hoy. Tal vez una conversación más respetuosa, un proceso más claro, un detalle que facilite el trabajo del siguiente. Así se construyen las grandes culturas, no esperando héroes, sino formando personas incapaces de pasar por un lugar sin dejarlo un poco mejor de cómo lo encontraron. Quizá eso sea en el fondo el verdadero significado del efecto Japón. Durante muchos años nos hicieron creer que la imagen personal comenzaba en el espejo. Elegir la ropa correcta, el color adecuado o la combinación perfecta. Pero con el tiempo descubrí que el espejo solo refleja la superficie. La verdadera imagen aparece mucho antes, en la manera en que tratamos a quien no puede ofrecernos nada a cambio, en cómo respondemos cuando nadie nos observa y en las pequeñas decisiones que repetimos todos los días. La ropa puede comunicar quién pareces ser. Tu comportamiento siempre terminará revelando quién eres en verdad. Por eso la imagen personal nunca fue un tema de apariencia, es la consecuencia visible de una vida coherente. Piensa en personas como Rigoberta Menchú, Carolina Herrera, Gastón Acurio y Oscar de la Renta. Sus profesiones son distintas, sus historias también. Sin embargo, cuando escuchamos sus nombres, sentimos algo inmediato. No pensamos primero en sus productos ni en sus logros, pensamos en aquello que representan. Eso ocurre porque la reputación nunca se construye con un gran momento. Se construye con miles de pequeñas decisiones sostenidas durante años. La coherencia tiene una capacidad extraordinaria. Convierte a un hombre en un significado. Y quizá esa sea la forma más profunda de imagen personal. Lograr que nuestra presencia comunique exactamente los valores con los que decidimos vivir.
Muchas personas creen que la presencia ejecutiva consiste en entrar a una sala con seguridad, vestir impecablemente o hablar con autoridad. Pero piensa en los mejores líderes que has conocido. Probablemente ninguno necesitaba demostrar que era líder. Bastaba con que llegara para que todos comenzaran a escuchar mejor, a pensar con más claridad o a sentirse capaces de participar. Esa es la diferencia entre ocupar un cargo y ejercer una influencia. La verdadera presencia no llena el espacio con el ego de una persona, llena el espacio de confianza para que los demás puedan dar lo mejor de sí mismos. Imagina un estadio completamente vacío después de una final. Las luces comienzan a apagarse, ya no hay cámaras, periodistas, ni miles de personas observando. Solo quedan las gradas y aquello que cada aficionado decidió dejar atrás. Ese momento siempre me ha parecido una metáfora de la vida, porque el carácter no aparece cuando todos nos miran, aparece cuando creemos que nadie volverá a pasar por ese lugar. Ahí es donde una cultura se hace visible, no en los discursos, no en los reglamentos, sino en las decisiones que tomamos cuando desaparece la posibilidad del aplauso y solo queda nuestra conciencia. La reunión terminó hace unos minutos. La sala está vacía. Sobre la mesa quedó una taza, una libreta abierta y una silla ligeramente separada. El líder ya no está, pero algo de él sigue ocupando ese lugar. Tal vez dejó un equipo que ahora conversa con libertad, o quizá dejó personas que solo trabajan cuando él está presente. Esa es la verdadera medida del liderazgo. No lo que ocurre mientras dirigimos, sino lo que continúa ocurriendo cuando desaparecemos de la escena. Porque liderar nunca consistió en ser indispensables, consistió en construir personas capaces de sostener la excelencia incluso cuando nosotros ya no estamos. Existe un antiguo proverbio griego que dice: una sociedad crece cuando los ancianos plantan árboles bajo cuya sombra saben que nunca se sentarán. Siempre me ha parecido una de las definiciones más hermosas del legado. Vivimos en una época obsesionada con recibir resultados inmediatos, pero las obras que realmente cambian el mundo suelen beneficiar a personas que jamás conoceremos. Formar a alguien, corregir un proceso, sembrar una cultura o educar con el ejemplo se parece mucho a plantar un árbol. Requiere paciencia, generosidad y la humildad de aceptar que quizás nunca veremos el tamaño de la sombra que un día ofrecerá. Quiero hacerte una pregunta que no responde un currículum, ni un cargo, ni un indicador de desempeño. Cuando alguien habla de la cultura de esta empresa dentro de 10 años, ¿habrá algo que exista gracias a ti? Tal vez una práctica que impulsaste, una persona que decidiste formar, un estándar que nunca permitiste bajar o una forma distinta de tratar a los demás. La cultura nunca lleva una sola firma, pero todos dejamos una huella sobre ella. Cada decisión cotidiana escribe una línea de esa historia. La pregunta es si la nuestra estará ayudando a construir el lugar donde soñamos trabajar, o simplemente estaremos ocupando un espacio mientras alguien más escribe el futuro. Imagina por un momento que mañana ya no estás. Tu oficina tendrá otro nombre en la puerta. Alguien ocupará tu escritorio, abrirá tus archivos y continuará proyectos que hoy consideras tuyos. Esa idea puede parecer incómoda, pero también es profundamente liberadora, porque nos recuerda que nunca fuimos dueños de un lugar, solo fuimos sus custodios durante un tiempo. Entonces la pregunta deja de ser cuánto logramos acumular y se transforma en algo mucho más importante. ¿Qué encontrará la persona que venga después de mí? Porque el verdadero legado no consiste en dejar un vacío imposible de llenar, sino una base tan sólida que permita a otros llegar todavía más lejos. La primera impresión ocurre en segundos. La verdadera imagen tarda años en construirse. No vive en una fotografía, ni en una prenda, ni en un discurso bien preparado. Vive en la memoria de las personas. Es lo que recuerdan cuando ya no estamos en la sala. Es la tranquilidad que inspira nuestro nombre o la tensión que provoca escucharlo. Las personas olvidarán muchas de las palabras que dijimos, pero difícilmente olvidarán cómo las hicimos sentir. Por eso la imagen personal nunca fue un ejercicio de apariencia, siempre fue un ejercicio de permanencia. Después de recorrer Japón, entendí que su mayor riqueza no son sus edificios, su tecnología o sus ciudades.
Lo verdaderamente extraordinario es que millones de personas parecen hacerse la misma pregunta todos los días. ¿Cómo puedo dejar este lugar un poco mejor de cómo lo encontré? Esa filosofía trasciende la limpieza. Habla de respeto, responsabilidad y consideración por quienes vendrán después. Y entonces comprendí que ese principio también podría transformar una empresa, un equipo, una familia e incluso una vida. Porque cuando suficientes personas deciden dejar belleza donde antes hubo indiferencia, la cultura deja de ser un discurso y comienza a convertirse en una experiencia cotidiana. Todos somos pasajeros. Algún día dejaremos este cargo, este escritorio y este momento de la historia. Lo único que permanecerá será aquello que ayudamos a construir mientras estuvimos aquí. Por eso, el liderazgo no consiste en ocupar una posición privilegiada, sino en administrar una oportunidad irrepetible de influir positivamente en la vida de otras personas. Cada conversación, cada decisión y cada pequeño gesto pueden convertirse en una piedra más para construir una organización más humana, más fuerte y más digna. Ese privilegio está disponible para todos, sin importar el puesto que ocupemos. Quisiera terminar con una reflexión. Tal vez el verdadero éxito no sea llegar más lejos que los demás, sino lograr que los demás puedan llegar más lejos gracias a nosotros. Quizá esa sea la esencia del efecto Japón. Comprender que nuestra imagen más valiosa no es la que proyectamos cuando entramos a un lugar, sino la que permanece cuando ya nos hemos ido. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de dejar una conversación, un proyecto, un equipo o incluso un pequeño espacio físico, recuerda esta idea. Siempre tendrás dos opciones: dejar exactamente lo que encontraste o dejar belleza donde antes hubo destrucción. Esa decisión, repetida todos los días, termina construyendo no solo nuestra imagen, sino también el mundo en el que todos tenemos que vivir. Muchas gracias a todos. Continuamos. Hoy nos acompaña Noel Quintanilla, coordinador de servicio al cliente de nuestra tienda Simán Metrocentro. Nos permitió refrescar su estilo para mostrar una nueva versión. Comenzamos con una sobrecamisa azul marino, camisa en una tonalidad cercana y pantalón caqui. El azul concentra la atención en la parte superior, mientras el pantalón aporta luz y equilibrio. La continuidad entre tonos estiliza visualmente el torso y la estructura de la sobrecamisa define mejor los hombros. En el segundo outfit incorporamos una chaqueta color crema y un pantalón verde. La tonalidad clara ilumina su rostro, mientras el verde aporta personalidad sin perder elegancia. Juntos, estos colores naturales crean una imagen fresca, contemporánea y accesible. Para elevar el nivel de formalidad, elegimos un traje azul combinado con una base negra. La monocromía interior crea una línea vertical más limpia, mientras la chaqueta estructura los hombros y aporta definición a la silueta. El resultado es una imagen elegante y segura, sin sentirse rígida, porque un buen traje no transforma al hombre en otra persona, potencia su presencia. Finalmente combinamos una chaqueta camel con azul profundo. El camel aporta calidez y carácter. El azul crea profundidad y conserva la sofisticación. Una propuesta que puede acompañar a Noel en distintos momentos del día sin perder intención ni personalidad. Bienvenidos a Simán Style. Estamos en nuestro segmento Desde Adentro. Hemos hablado del efecto Japón,
pasar por la vida dejando belleza donde otros dejaron destrucción. Mientras preparaba esta conversación, pensaba en algo bien curioso. La mayoría de nosotros vemos las tiendas, vemos la página web, vemos nuestras cajas registradoras, vemos todos nuestros sistemas que están funcionando todo el tiempo. Pero existe un mundo invisible que sostiene toda esta tecnología, toda esta experiencia. Es un mundo que solo notamos cuando algo falla. Y precisamente por eso me parece fascinante conversar con la persona que está detrás, con la persona que nos resuelve todos esos problemas y que nos ayuda a que todo funcione. Carlos Rodríguez, nuestro director regional de sistemas. Bienvenido, Carlos. Gracias, Carlos Eduardo. Te agradezco mucho la invitación. Yo diría solamente que soy uno de los 141 que hacen la magia y que están dentro de Simán haciendo que los sistemas funcionen. Buenísimo. Gracias. Y te hemos invitado para hablar del efecto Japón precisamente porque tú eres alguien que en su esencia lleva esta cultura. Así que yo sé que nos va a gustar muchísimo esta conversación y sobre todo a nuestra audiencia le va a parecer sumamente interesante. Así que bienvenido, estoy muy contento de tenerte aquí. Gracias, gracias. Yo creo que yo también lo voy a disfrutar. Vamos a pasar un rato agradable y simpático acá. Muy bien. Carlos, voy a empezar a quemarropa. Ok. Si mañana desaparecieran todos los sistemas de Simán durante 24 horas, ¿qué descubriríamos que normalmente damos por sentado? Yo creo que lo primero es que tendríamos una sensación de lo vulnerables que somos ante la tecnología y lo dependientes que somos de ella. Sí. Cosas tan sencillas como que abrir una puerta con mi tarjeta de acceso o cobrarle a un cliente, que el centro de distribución lleve mercadería a las tiendas o cobrarle a un cliente no serían posibles. Okay. Y da una idea un poco de lo complejo que es administrar 200 aplicaciones, 6.000 equipos, servidores, centros de datos. Bastante complejo el asunto. Sí, sí, pero la tecnología nos ha facilitado tanto la vida que pensamos que esto es automatizado, que nadie tiene que estar viendo nada, que no hay que revisar, ¿verdad? Y entonces, totalmente, ese dar por sentado, al final, dependemos tanto de nuestros dispositivos y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que lo alimentamos y los que le damos vida también. La tecnología es un medio, no es un fin. Y detrás tenemos que recordarnos que hasta que la inteligencia artificial no cambie eso, que puede que lo cambie, siempre es una persona trabajando para otra persona. Sí. Detrás de una aplicación hay un administrador de aplicaciones trabajando para eso. Detrás de un equipo hay un administrador de equipos que te ayuda a que tu computadora funcione. Siempre es una persona dándole servicio a otra persona. Eso siempre va a ser así. Y hablando de esto, ¿crees tú que el liderazgo es ser protagonista o construir una infraestructura? Es situacional, yo creo, y además ha cambiado mucho en los últimos años. Yo tengo hermanos mayores que son 15 o 17 años más grandes que yo, y recuerdo en mi casa cuando era niño se comentaba en el almuerzo de un ejecutivo de Ford Motors que se llama Lee Iacocca. Uh-huh. Y ese ejecutivo, que después fue presidente de Chrysler también, parecía tener las respuestas a todo y parecía saber de todo. Lo que ha pasado en los últimos años es que el liderazgo ha cambiado y yo creo hoy mucho en el liderazgo desde la vulnerabilidad. Poder decirle a mi equipo, miren, no sé qué decidir ahora, no sé qué tengo que hacer, hagámoslo juntos, ayúdenme a decidir porque si me lo dejan a mí solo va a salir mal. Sí, y pensando en esto de los equipos, ¿cómo no perder de vista a las personas rodeados de tanta tecnología? Que a veces podemos pensar que alguien que es experto en tecnología es más frío, o no piensa tanto en su equipo, pero... Hay un estereotipo sobre eso. Sí. Yo llegué a la compañía en agosto del año pasado y en septiembre hicimos una reunión donde hablamos un poco de cuáles eran las directrices o los principios que iban a regir la gestión y hablamos de una frase que usamos todos los días y es: cada colaborador de tecnología debe estar consciente de 3 grandes prioridades. Preocúpate por tu salud, atiéndela. Preocúpate por tu familia, atiéndala y atiende las cosas que tienes que hacer en Simán. Si mantenemos eso dentro de la palestra y en el foco de nuestra atención, yo creo que no nos vamos a olvidar de la gente y los sistemas van a seguir funcionando. Exacto. Mira, es una muy, muy interesante respuesta. Me gusta mucho. Y al final, pues, tu equipo administra redes, administra software, hardware.
Yo te lo estoy mencionando, pero también no soy experto. Estoy del otro lado del que lo utilizo la inteligencia artificial. Yo soy el cliente. Pero hay muchos procesos críticos detrás de todo esto. Pero ¿cómo evitas perder de vista a toda esa gente que trabaja contigo? Es decir, ya me hablaste que la vulnerabilidad, ¿verdad? Que es importante, pero tú, de persona a persona, ¿cómo no los perder de vista? Yo no conozco los 141, te mentiría si te digo que he hablado con todos y que conozco los nombres de todos, pero sí trato, o todos los días hago el intento. Mi liderazgo yo lo he basado por decisión, hace unos años, en la preocupación genuina por la gente. Yo quiero ser un líder cercano. Yo creo que la gente se me puede acercar a decirme, Carlos, cometí un error y pasó esto y no pasa nada. Obviamente tendremos que corregirlo. Sí. En la medida que uno tiene interés genuino por la vida de las personas, no te olvidas de que están ahí. Yo quiero saber cómo va el colegio de mis reportes directos. Ayer, por ejemplo, se graduaba de un posgrado la hija de Carlos Argueta, que es uno de mis reportes directos. Es un momento importante. Yo creo que ese tipo de cosas tienes que tenerlas siempre en tu cabeza, ¿no? Exacto. Y porque también antes el liderazgo se inclinaba mucho en que las personas sacrificábamos ciertas situaciones, momentos con la familia o momentos personales por el trabajo. Pero también, ¿qué ha sido lo más difícil que tú has tenido que sacrificar, por ejemplo, para llegar a donde estás hoy? Yo tengo una amiga argentina que me dijo una frase. Yo vivo en Argentina y ella decía una frase: en la vida todo no se puede. Y en la verdad hay trade-off, hay que sacrificar cosas. En mi caso ha sido estar lejos de mis padres, que ya fallecieron, estar lejos de mis hermanos mayores, estar lejos de mi país. He tenido una carrera que me ha llevado como por 12 o 15 países distintos, pero me he perdido buena parte de mi vida familiar. Trato de recuperarla con mis hijos y mi esposa. Estoy pegado de ellos todo el tiempo para recuperar un poco esa historia y esos sacrificios, ¿no? Buenísimo, sí. Sí, creo yo que también es parte del crecimiento, ¿verdad? Porque muchos de esos sacrificios representan para darle una vida mejor a las personas que más amamos. Sí, todos queremos un mejor colegio para nuestros hijos, todos queremos mejor casa, todos queremos vacaciones interesantes, y eso cuesta tiempo y hay que construirlo y hay que sacrificar cosas para construirlo. Sí. Y hablando de eso, ¿hay algo que protegerías tú, verdad? ¿Hay algo que protegerías tú más que en algún otro momento de tu vida para no descuidarte de lo que has construido? Creo que me estresaría menos. O sea, quizás ya tengo 51 años. Sí. Descubrí que el estrés no es un buen compañero hace unos 10 años. Creo que protegería mucho más mi familia. O sea, paso mucho tiempo con mi esposa y mis hijos. Trataría de pasar más tiempo con mi hermana que vive en Estados Unidos. Trataría de visitar más a mi hermano que está en Venezuela. Sí. Creo que eso sería lo que dedicaría más tiempo. Sí. Construir momentos también. Construir momentos, recuerdos. Sí, que son importantes. Lo más importante. Lo más importante. Ahora te voy a pedir una anécdota, ¿verdad? No, en nuestras carreras no todo es color de rosa. Y quiero que penses en un momento en el que las cosas se veían oscuras, que no todo salió como esperabas, ¿verdad? Algo donde tuviste que decir, esto es imposible de resolver. Tengo un cuento bueno sobre eso. Viví en Argentina. Mi carrera profesional se ha hecho mucho en la vida de la consultoría de los sistemas, los ERPs. Sí. ¿No? Trabajé para una empresa que se llama SAP, que digamos, es muy grande en temas de tecnología, y me enviaron a Argentina. En esa época, hace 20, 25 años atrás, si eras muy buen consultor, te convertían en gerente de proyectos. Y son dos roles completamente distintos. Sí. Yo llegué a ser gerente de proyectos, cometí una decisión terrible en el arranque del sistema, que arrancó en enero y hubo que apagarlo 15 días después. Wow. Eso generó $250,000 de pérdidas para ese cliente. Y años después fui a un curso en México y decía las 10 cosas que un gerente de proyectos jamás debería hacer. Las tenía todas y casi que levanté la mano y dije, mira, tengo 3 más que no están en la lista por si... Le voy a hacer los anexos. Exacto. ¿Y qué descubriste en ese momento? ¿Qué sacaste positivo de ti? Creo que la voluntad de hacer cosas es importante, pero no lo es todo. Tienes que formarte. Yo no estaba formado para ser un gerente de proyectos, lo hice después. Y creo que aprendí una lección que luego la resumo en una frase que me enseñaron unos amigos españoles, andaluces, que dicen, de todo se sale. En la vida de todo se sale. Sí. O sea, todo pasa. Todo pasa. Nada es definitivo. Exacto. Queda el aprendizaje.
Sí, sí, sí. Claro, hay que apuntar los aprendizajes para no pasar otra vez por el mismo lugar. Exacto. Ahora volvamos al manifiesto. Mira, hemos hablado sobre el efecto Japón, que ese es nuestro tema de hoy también. Pero cuando una persona deja una organización, ¿qué es lo que permanece? Como líder, ¿qué es lo que Carlos quiere dejar? Yo quiero dejar dos ideas. Si la historia se acabara mañana, quiero que mi equipo diga que fueron más felices y fueron mejores profesionales y fueron mejores personas después de interactuar conmigo. Y me encantaría que la gente que ha sido mi cliente en Simán diga, aquí hubo un director de tecnología que nos hizo la vida más sencilla a todos durante el tiempo que estuvo aquí. Buenísimo. Con eso me voy por servido. Hay líderes que es al contrario, ¿verdad? Que a él le teníamos miedo. Él hacía las cosas más difíciles, todo tenía que pasar por él y al final te generaba mucho estrés, te drenaba la energía. Pero, ¿qué herencia te gustaría dejar a ti? Un equipo bien capacitado, gente con... hay mucha bibliografía sobre eso. Parece que el cenit del liderazgo es cuando ya tu equipo no te necesita, cuando ya pueden trabajar sin ti. Yo sueño con eso, con que un día, mira, ya Carlos, no necesitamos que estés ayudándonos en estos temas, ya podemos hacerlo. Y que la gente sea feliz. O sea, es un legado. Al final, ese es tu legado. Sí. Me gustaría que ese fuera. Sí. Entonces, ahora te voy a hacer una parte un poco más disruptiva, siguiendo esa línea. Ok. Y te voy a desaparecer de tu equipo. Ok. Y los voy a traer y los voy a entrevistar. ¿Qué crees que me van a decir de ti? ¿O qué te gustaría que me dijeran de ti? ¿Qué estás construyendo para que en algún momento digan algo? Me gustaría que dijeran que los he ayudado a construir un ambiente sano de trabajo. Hay mucha bibliografía que habla sobre que la motivación, los equipos motivados se pueden convertir en equipos de alto desempeño. Así es. O sea, la motivación tiene mucho que ver con un desempeño alto. Yo creo que dentro de mis obras que tengo que hacer no está motivarles, sino ayudarles a construir ese escenario muy sano de trabajo para que ellos se automotiven. O sea, si les preguntaran, ¿qué hizo Carlos? Construyó un ambiente de trabajo sano en el cual logramos motivarnos. Sí. Eso me gustaría que dijeran. Sí, realmente tienes una mentalidad de construcción, una mentalidad de dejar algo completamente diferente y una actitud transformadora. Debo decirlo, me encanta mucho eso, sobre todo porque ahí es donde deberíamos de llevar. Pero, ¿qué temerías escuchar? Que no soy una persona de confiar. Si alguien de mi equipo o mi equipo dijera no confiamos en Carlos, para mí eso sería durísimo, porque yo trabajo todos los días en ser una persona que genera confianza en la gente, de manera genuina, ¿no? Sí, me encanta tu respuesta. Me has hecho también reflexionar profundamente. Vivimos en una época donde hablamos mucho de la inteligencia artificial. Yo soy usuario de la inteligencia artificial y se ha vuelto mi aliado. Sí, cada vez nos ayuda en más cosas. Exacto. Pero yo soy alguien que piensa que no le voy a entregar mi vida a la inteligencia artificial porque quien la alimenta al final soy yo, ¿verdad? Pero ¿qué habilidad humana crees que deberíamos de conservar y que la inteligencia humana nunca va a tener? Mira, justo leía un paper donde un científico decía que llevamos ventaja como humanos a la inteligencia artificial en una cosa súper interesante, la intencionalidad de hacer cosas. Sí. La inteligencia artificial, como tú dices, te ayuda siempre que tú se lo pidas. Sí. Pero ella sola no hace cosas. Tiene que haber un humano siempre diciendo. Entonces, esa capacidad que tiene un humano de diseñar un cuadro, de componer una canción, de diseñar moda, de hacer cosas, es una ventaja que nunca la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, va a poder superar. Y sobre todo porque no es propositiva tampoco. O sea, te va respondiendo lo que tú querés de ella, pero también se vuelve propositiva cuando tú le decís, quiero que te volvás propositiva y que me hagas diferentes opciones de cierto tema o de lo que sea. Conocí a otra persona que decía, había trabajado en Meta, este señor, un ejecutivo de Meta, y había estado en temas de inteligencia artificial, y dice, la inteligencia artificial hoy es poco inteligente y muy artificial. Y yo creo que eso es así. Muy buen chiste, pero una gran realidad también. Sí. Mira, si hoy tuvieras que contratar a alguien, estamos hablando de esto de las habilidades y dejamos un poco del lado la inteligencia artificial, pero ¿qué pesa más para ti? Lo que sabe hacer la persona, ¿verdad? O al final lo que su actitud impacta en los demás. Mira, yo creo mucho que la actitud es la diferencia.
Alguien que no sabe hacer algo solo necesita las ganas, la motivación y el tiempo. Así es. Pero si tiene la actitud va a llegar ahí en cualquier momento. No siempre, a veces hay que tomar decisiones por premura, necesitas un especialista muy rápido y no puedes esperar que pase un año a que aprenda. Hay decisiones donde te toca ir por el conocimiento, pero valoro enormemente la actitud de la gente. Aquel que quiere hacer las cosas siempre tiene un punto positivo en mi evaluación. Sí, y que también creo yo, y esto quizás es un comentario extra, yo pienso de que las personas, nosotros como líderes, debemos de tener una expectativa positiva en las personas, creer en lo que nos pueden aportar, ¿verdad? Y lo que también puedes aprender de ellas. Pero si tú todo el tiempo quieres enseñar y enseñar y enseñar y enseñar, al final no estás logrando construir o sembrar una semilla. Y como líderes creo que tenemos que ir por la vida sembrando semillas. Hay un libro que te recomiendo que se llama El Factor Humano. ¿Sí? Lo escribió un periodista inglés que se llama John Garling. Okay. Y habla de la historia de Nelson Mandela después de que salió de la cárcel, ¿sí?, y se convirtió en presidente de Sudáfrica. Y ahí Mandela dice una frase, lo leí hace unos 15 años y la tengo apuntada, es, debemos darle siempre la oportunidad a la gente de sacar lo mejor de sí. Sí. Entonces, como líderes, tenemos que darle siempre la oportunidad a la gente, ese voto de confianza de que saquen lo mejor que tienen dentro. Exacto, eso. Mira, yo hablo mucho de la semilla, pero también puedo hablar, por ejemplo, del capullo, de la crisálida, ¿verdad? Cuando el capullo está dentro, está en completa oscuridad, no sabe el mundo que le espera, ¿verdad? Y piensa que la vida terminó, pero se transforma. Hay una transformación. Se transforma y sale al mundo a brillar. Entonces, como líderes deberíamos de construir eso en nuestros equipos, en las personas, creer más en las personas y en los que nos pueden aportar y nos pueden dejar en la vida. Hay dos factores. Yo creo que los liderazgos sanos están asociados a la autoestima sana. Sí. Si uno como líder tiene una autoestima sana y has trabajado en uno mismo, no te da miedo que alguien de tu equipo ocupe tu lugar. Es lo que naturalmente debe ocurrir. Es lo mejor que le puede pasar a un líder. Que alguien que ha estado formado por, en este caso por mí, ocupe mi lugar en algún momento sería genial. Claro. Y tiene que ver con eso, con la transformación. Porque es una evolución también, ¿verdad? Es una evolución de ti, que al final de todos. También es la construcción de un legado. Sí. Vamos a cerrar con algo diferente. Ok. No vamos a hablar de definiciones, ni de conceptos, ni de filosofías, ni nada de eso. Sino que quiero que juguemos como un ping-pong, como el pádel. Ok. ¿Ok? Tú me vas a rebotar con la respuesta. Ok. ¿Sí? ¿Qué deja una persona que es líder, una persona extraordinaria, qué deja en el mundo? Deja decisiones, deja mejores personas, deja... el legado yo creo que tiene que ver siempre cómo has tratado a las personas. Alguna vez leí una frase que decía, si en una crisis la persona que lidera guarda las formas y no se convierte en un ogro que grita, que hace todo eso, la hiciste porque estás ante un verdadero líder. Y yo creo en eso. Sí, yo también. Y ahora trasladémoslo a la oficina. Y después de una reunión, ¿qué te deja? Alguien en una reunión debería dejar decisiones y la expectativa genuina en la gente, el sentimiento genuino en la gente de que de verdad le preocupa lo que se planteó en la reunión. Cuando yo estoy en alguna reunión con alguien que atiendo, procuro que esa persona en realidad sepa que me preocupa su problema. Sí. Y luego trato de ser sincero. No te voy a decir, Carlos Eduardo, eso no va a estar listo hasta dentro de 3 meses. Sí. Con todo el dolor del mundo, pero no te lo puedo prometer para mañana para después mentirte mañana y después el jueves y después el viernes. ¿Sí? No funciona así la vida. Pero la coherencia y la sinceridad, la autenticidad, construye mejores relaciones. Es un camino un poco más largo, sí, pero más sustentable en el tiempo. Así es. Bueno, otra. ¿Qué destruye más a los equipos? ¿La incompetencia o el ego? Destruyen partes iguales y cuando los mezclas crea la tormenta perfecta. Lo he vivido alguna vez. Perfecto. Wow. Sí. ¿Qué habilidad humana jamás debería de automatizarse? Leí hace un par de semanas un artículo donde decían, las emociones son reacciones químicas en nuestro cerebro. Y había un laboratorio, no recuerdo si era en Japón o dónde era, o en China, que estaba tratando de crear una pastilla que te la tomabas y ibas a ser feliz siempre. Wow. Y me pareció terrible que podamos automatizar incluso los sentimientos. Sí. Que ya los sentimientos no sean producto de que te emociones porque ves a alguien que tienes mucho tiempo que no ves,
o que te pongas triste porque terminó una relación o terminó algo o algo no salió como era, sino que las emociones sean el producto de una pastilla. Eso sería terrible. Además que te imaginas lo adictivo que debe ser una pastilla que te genere felicidad, ¿no? ¿Y cómo te explotaría el cerebro? Y el que la vende, ¿cómo haría con eso? Wow. Pero ¿cuántas vidas destruiría también? Sí. Entonces, eso de que los sentimientos humanos se puedan automatizar me parece terrible. Sí. ¿Qué sentimiento, en una palabra, qué sentimiento quieres dejar en cada persona que trabaja contigo? Preocupación genuina por ellos. O sea, yo quiero que la gente me recuerde como alguien que en realidad se preocupó por la gente. Muy bien. Eso sería suficiente para mí. Muy bien. Y la última, si el efecto Japón se pudiera resumir en una acción, no en una palabra, en una acción, ¿cuál sería? Yo he sido educado por jesuitas y justo en la oficina nueva de tecnología pusimos esa frase. La frase de la Compañía de Jesús es: en todo amar y servir. Yo creo que si uno va en ese sentido, en todo amar y servir, dejas una huella importante. Buenísimo. Carlos, gracias. Un placer hablar contigo. No, genial. Ha sido enseñanzas. Equipo, por favor, denle un aplauso. Gracias. Y bueno, me ha dejado sin palabras. Algo que les quiero yo dejar a ustedes es precisamente eso. El efecto Japón es dejar belleza donde antes hubo destrucción y dar tu mejor versión a cada persona que llega a tu vida. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Hasta la próxima. Continuamos con Siman Style, estamos en nuestro segmento Conexiones, estoy con mis invitados especiales y hoy nuestro tema es el efecto Japón. Dejar belleza donde antes la gente dejó destrucción. Pero quiero iniciar con una imagen poderosa. Imaginemos un estadio, final de campeonato, 80,000 personas, gritos, emoción, celebraciones, ¡gol! Pero se acabó el partido. La multitud comienza a salir y entonces ocurre algo curioso. En muchos países aparecen montañas de basura, botellas de plástico, papeles, comida. Algunas personas incluso destruyen las butacas donde estuvieron sentadas viendo el partido. Pero los japoneses hacen algo diferente. Miles de aficionados se quedan no porque alguien los obligue, no porque hay una multa, no porque hay cámaras vigilándolos. Se quedan para limpiar, incluso para limpiar la basura que ni siquiera botaron ellos. Y luego se van, dejan el estadio y el lugar queda más limpio de cómo lo encontraron. Eso es cierto, Carlos. Y hay una frase que siempre me ha impactado, que dice que el nivel de una civilización se mide por cómo tratan aquello que nadie está obligado a cuidar. Porque cualquiera cuida lo que le pertenece. Pero lo importante es cómo cuidamos las cosas que son ajenas a nosotros. Estoy de acuerdo. Pero Carlos, ¿cómo sabemos si estamos dejando una huella emocional destructiva? Porque nadie se considera el villano en su propia historia. Sí, miren, yo la primera vez que vi eso de los japoneses pensé, qué impresionante cultura de limpieza, pero no se trata de la limpieza. Yo después entendí que se trataba de identidad, se trataba de limpiar un lugar que no es tuyo, ¿verdad? Sino que revela la forma en la que entiendes tu relación con el mundo. Y si tú vas dejando huellas emocionales destructivas, es porque no has entendido tu relación con ese mundo. Y sabes, Carlos, hay personas que entran a un lugar y cuando salen pareciera que pasó un huracán en ellos. Dejan todo aventado, un gran desorden, las toallas tiradas. Y otras dejan la cama acomodada, todo en su sitio, todo ordenado y nadie se los ha pedido. Pero en esos pequeños actos se da cuenta cómo es esa persona cuando nadie lo está viendo. Y eso es mucho más grave que dejar un papel tirado en el suelo. O sea, el problema no siempre es esta gran acción, sino que son estas cositas pequeñas que siempre se repiten. Sí, los detalles que te hacen especial o no, ¿verdad? Eso aplica para todos.
Hay una promesa incumplida, hay un comentario sarcástico, hay una crítica constante, incluso indiferencias repetidas que tenemos con las personas o tenemos con los lugares donde estamos, ¿verdad? En la oficina. Cada una de ellas parece pequeñas acciones, parecen incluso insignificantes, pero juntas y conforme se van repitiendo, construyen un ambiente o construyen ese lugar donde yo vivo todos los días. Es como el perfume, nadie puede verlo, pero todos saben cuando alguien acaba de pasar. Con las personas sucede exactamente igual. Hay presencias que te dejan calma, pero hay otras que te dejan, no sé, como ansiedad, y otras que te pueden dar confianza. Que te hacen sentir serena, ¿verdad? Es como entrar a una habitación donde alguien acaba de salir. No veas a la persona, pero todavía se siente el ambiente que dejó. Sí, es una cuestión de energías también, ¿verdad? Pero qué poderosa imagen es la que han construido ahorita con sus comentarios, porque es lo que ocurre en la vida. Hay personas que salen de una reunión y dejan a todos con tensión. Otras salen y dejan alegría, dejan entusiasmo, ¿verdad? Hay otras que abandonan una relación y dejan caos, dejan desconfianza, dejan inseguridad en la otra persona. Pero rara vez nos preguntamos cómo queda la persona después de haber estado conmigo. Y esa pregunta cambia completamente la manera en que podemos medir nuestro éxito, porque siempre nos preguntamos qué gané, cuánto gané, cómo crecí, pero sí, nunca nos preguntamos qué impacto tuve sobre esta persona o qué le dejé positivo a esta persona. Sí, es cierto. Porque porque te obliga a mirar hacia afuera y no solamente hacia uno mismo. Sí, pero miren, se trata de recompensas también, porque siempre esperamos algo a cambio, ¿verdad? Yo me voy a portar bien con la otra persona porque ella también se va a portar bien conmigo, ¿sí? Y casi siempre o culturalmente pensamos de que yo me voy a portar mal con el que se portó mal, ¿sí? Pero yo debería hacerlo pasar una experiencia buena, una experiencia positiva después de estar conmigo. Y se lo voy a poner de esta forma. Hay un ejemplo muy, muy claro. Podríamos compararlo con los arqueólogos. Los arqueólogos no entrevistan a las civilizaciones. Ellos nunca pudieron hablar personalmente con ellos. Algunos pues traducen jeroglíficos o escritos, ¿verdad? Pero ellos lo llegaron a conocer, conocieron a esa civilización a través de sus huellas, a través de lo que construyeron, explorando y conociendo. Pero también al mismo tiempo vas y querés conocer de ellos, pero no sabías quién era Tutankamón, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no es algo personal, sino que es dejar huella, es construir para una generación que va a venir después. Entonces la pregunta correcta no es qué estoy haciendo, sino qué estoy provocando. Así es. Y eso me recuerda a esas personas que llegan a un equipo nuevo. Algunas compiten por demostrar que son más brillantes, otras hacen algo mucho más poderoso, logran que todos los demás brillen un poco más, y eso también es dejar belleza. Y esto me recuerda a una historia, la acabo de ver en redes, bueno, hace rato la vi, y se trata de Nicholas Winton, un joven corredor de bolsa británico, y él se encargó de rescatar a 669 niños víctimas del Holocausto. Pero quiero que vean el video porque ahí cuentan bien la historia.
más impresionante es que él nunca buscó reconocimiento. Hoy vivimos en una época donde muchas personas documentan hasta el acto más pequeño. Y Winton hizo exactamente lo contrario. Realizó una de las acciones más extraordinarias del siglo y ¿saben qué? Guardó silencio. Sí, guardó silencio, imagínense, y eso fue su secreto durante 50 años. Demuestra que existen dos formas de hacer el bien. Una, que los demás sepan quién eres. Y dos, que simplemente no podás vivir contigo mismo si no lo haces bien. Carlos, y es como plantar un árbol sabiendo que quizás nunca te sentarás bajo su sombra. Sí, y ahí aparece la grandeza. No consiste en ocupar espacio, consiste en mejorarlo, porque cualquiera puede consumir, cualquiera puede exigir, cualquiera puede criticar, pero no cualquiera construye, ¿verdad? No cualquiera aporta, no cualquiera deja algo mejor de como lo encontró. Incluso para nosotros, durante este conversatorio, cuando termine este programa, deberíamos pensar, ¿dejamos algo valioso en la gente que nos estuvo escuchando? ¿Aprendieron algo de nosotros? ¿Hicimos algo bueno y descubrimos que pudimos construir algo dentro de esas personas, de su esencia? Sí, y cuando una buena persona llega a un lugar ocurre algo parecido, porque cambia la temperatura alrededor, hace que los demás quieran acercarse y que todos estén un poco mejor. Y cuando esa persona se va, eso se siente y hace falta también. Quizá esa sea la reflexión más importante de hoy, la más profunda, ¿sí? Algún día todos abandonaremos el estadio, todos. Y cuando te levantes de tu asiento, cuando salgas del estadio, ¿dejaste basura o dejaste belleza? Es eso el efecto Japón, dejar belleza donde antes hubo destrucción. Nos vemos en la próxima.